Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estimado. Bueno, les comento, la clase del día de hoy vamos a estar trabajando en una guía cuyo contenido consta de el material que hemos estado revisando estos 2 días respecto de el proceso minero, un poco de la historia de la minería acá en Chile, la ley 16744 también y algunos manejos de EPP. Se los voy a subir aquí al chat para que me confirmen si es que pueden verlas, si es que pueden descargarlas. Y ahí sí se la pueden compartir al grupo de WhatsApp en el cual ustedes debieran estar para que todos tengan acceso a ella, por favor. Si alguien me confirma que la pueden ver ahí en el chat. Sí, profesor, se ve. ¿Ven? Perfecto. ¿Todos logran verla? ¿Hay alguien que tenga algún problema? ¿Se puede descargar? Y Carol también me avisa que se ve. Perfecto. Vamos a dar un tiempo para realizar esta guía. Vamos a dar hasta un cuarto para las 4, si le parece, para que trabajen tranquilos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, igual yo estoy aquí conectado, estoy atento a las dudas que pueden ir surgiendo. Y luego de que volvamos, vamos a ir revisando en conjunto las respuestas de esta guía. ¿Se entiende la actividad del día de hoy? ¿Cómo van, estimados? ¿Todo bien? Vamos a ir revisando las respuestas de la guía. Y tenemos de la historia de la minería en Chile. Y la primera pregunta nos dice, ¿quiénes fueron los primeros en explorar los recursos minerales en el actual territorio chileno? ¿Desean un poco más de tiempo para empezar a revisar? Vamos a revisar con usted las respuestas, profesor. Eh, sí, sí. No sé si desean un poco más de tiempo para terminar o si ya terminaron. A mí me falta un poco todavía, profe. Ya, vamos a dar unos minutitos más y a las 4 vamos a volver y vamos a revisar en conjunto la respuesta y la guía. Gracias, profesor. No hay problema. ¿Cómo van, estimados? Estimadas. Vamos a comenzar a responder y revisar
la guía en la que hemos estado trabajando el día de hoy. No sé si han podido completar la guía, ¿están listos? Sí, profe, yo al menos ya terminé. Ya, estimado, gracias. Bueno, vamos a partir con la primera, que nos dice quiénes fueron, ¿verdad?, los primeros explotadores de los recursos minerales que teníamos acá en Chile. ¿Qué respuesta pusieron ahí en la primera? Atacameños, profe. Exactamente, los atacameños, de verdad, como estuvimos hablando, fueron los primeros indígenas, los primeros pueblos precolombinos que empezaron a explotar estos minerales en Chile. Sería la alternativa B. Ahora, ¿qué características principales eh, mineras desarrollaban los atacameños? ¿Qué hacían con los minerales que encontraban ellos? Por lo que yo tengo entendido, igual pude ahí como recopilar un poco, ellos siempre se dedicaron como a la orfebrería y más que nada uno de los minerales era el principal, el oro y la plata también, ¿o me equivoco, profe? Precisamente, los pueblos originarios, la mayoría de los pueblos indígenas, la principal uso que le daban a estos minerales, el oro también, el cobre y algunas aleaciones que ellos hacían, era el de utilizarlo como ornamento, hacer joyería, que empleaban en todas sus celebraciones y todas sus, em, en los rituales que ellos hacían, y también para ostentar poder, utilizándolo como collares y todo este tipo de adornos que ellos hacían, precisamente en orfebrería también. Y ahora, ¿qué buscaban los colonizadores cuando llegaron a Sudamérica? ¿Cuál era su principal interés que ellos tenían? Por historia sabemos, ¿verdad?, que la mayoría, bueno, los principales, los españoles y los europeos que llegaron acá al territorio, al continente, lo que buscaban era hallar fuentes de minerales preciosos, sobre todo oro, em, en territorios acá de Chile, de Perú y todos los países aledaños, que contaban con pueblos indígenas que ostentaban estos minerales, por lo cual aquí la alternativa correcta sería la letra B. Lo principal que buscaban ellos era el oro y los minerales preciosos que teníamos acá en el continente. ¿Qué impacto creen ustedes que tuvo la nacionalización del cobre para Chile? Profesor, yo digo que tuvo un impacto positivo, ya que de esta manera, digamos, el país pudo regularizar la producción del cobre. Sí, exactamente. La nacionalización permitió consolidar bastante lo que es la economía chilena y aumentar obviamente los ingresos que tenemos. Em, Se abrieron nuevas oportunidades de trabajo también y nos plantamos de cara al mundo como uno de los principales exportadores de cobre. Hicimos propio nuestros recursos, por así decirlo. Exactamente, se tomó el control sobre el mineral sobre el yacimiento, los grandes yacimientos de cobre que teníamos acá en el país. Ahora, ¿en qué etapa del proceso minero que estuvimos viendo se reduce el material, la roca, aproximadamente a media pulgada de diámetro? En el chancado, profesor. Exactamente, en la etapa de chancado. Si nos vamos más específicos, en el chancado terciario es donde finalmente se reduce el material a hasta media pulgada de diámetro. Entonces, la alternativa, como bien decían, es B, chancado.
¿Quién me puede decir o describir el proceso de molienda que viene luego de chancado? ¿Qué se hace ahí? Después del chancado, pasa a unos molinos para su pulverización a un tamaño de 0,18 milímetros, ya sea en molinos de barras, de bolas o en el molino SAC, siendo este último el más eficiente para hacerlos más manejables. Precisamente como usted menciona, en este proceso de molienda se continúa haciendo más pequeño la roca, casi pulverizándola a 0,18 milímetros de espesor, lo que nos facilita igual el poder separar con los procesos que vienen a continuación el mineral de cobre de otros minerales. Ahora, ¿en qué etapa em, se utiliza un método donde se ingresa todo este material proveniente de molienda y se mezcla con ciertos reactivos y ahí tenemos burbujeo? ¿En qué etapa sucede este proceso? En la flotación, Flotación, profesor. En la flotación, ¿verdad? Aquí es donde agregamos distintos tipos de aditivos, reactivos, depresores y aditivos que nos permitan tener un burbujeo, ¿cierto? Esas burbujas, los espumantes, que nos permiten separar el cobre de los otros minerales que están en la mezcla. Proceso siguiente, ¿por qué la fundición se considera una etapa esencial del proceso del cobre? porque permite separar el cobre de otros minerales e impurezas y obtener una pureza del 96%. Exactamente, nos permite aumentar en un grado mayor, casi llegando hasta el 100%, ¿verdad? La pureza del material que viene desde flotación, ¿verdad? ¿Y qué otro proceso nos permite elevar aún más y refinar aún más la pureza del cobre? La electrorefinación. La electrorefinación, claro, la última etapa que nosotros tenemos donde podemos aumentar un porcentaje más desde la fundición y llegar al 99,99%. ¿Y en qué consiste este proceso de electrorefinación? ¿Qué se hace aquí? El tratamiento es un electroquímico para convertir los ánodos impuros en cátodos para llegar a una pureza del 99,9%. Precisamente como usted menciona, en este proceso de electrorefinación se aplica básicamente, como su nombre nos da aquí, electricidad, una corriente eléctrica al cobre que está sumergido en una solución de ácido, lo cual nos permite eliminar las impurezas que quedan y aumentar aún más el porcentaje hasta un 99,99% de pureza en los cátodos de cobre. Ahora, ¿en cuál de los siguientes sectores el cobre es más bien valorado por su conductividad térmica y su resistencia a la corrosión? En la En el construcción, transporte. en el transporte, en la agricultura también. Claro, la aplicación, tenemos diversas aplicaciones del cobre. En este caso, por conductividad y resistencia, podríamos decir, ¿verdad?, sobre la construcción, em, todo el cableado eléctrico, ¿verdad?, de los edificios, las cañerías de cobre también que se utilizan. El cobre tiene un valor fundamental en todas estas actividades, sobre todo en la en área de construcción. Ahora, sobre las instituciones. ¿Cuál de las instituciones listadas aquí se encargaba de fiscalizar la seguridad minera? El Cernagiomin. Exactamente. Cernagemi se encarga de fiscalizar que se cumplan las condiciones de seguridad de la minera. ¿Cuál evalúa proyectos de inversión en la minería? Cochilco, Cochilco se encarga entonces
efectivamente de evaluar los proyectos de inversión. Y ahora, ¿cuál define políticas públicas de la minería? El Ministerio de Minería. El Ministerio de Minería, y por ende nos queda que la Superintendencia del Medio Ambiente, la SMA, se encarga de supervisar que se cumplan todas las normas medioambientales en todos los proyectos mineros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los mayores retos que podría estar enfrentando la minería chilena en la actualidad? Bueno, yo los más importantes he puesto son la seguridad del personal, la mitigación de los residuos al medio ambiente y la implementación de tecnologías renovables. Precisamente, muy bien, tenemos la seguridad hacia los trabajadores, es importante. La industria minera trabaja con distintos procesos, distintas maquinarias, y es una de las industrias que tiene mayor riesgo hacia los trabajadores eh, que tenemos hoy en día en Chile. También la contaminación que pueden generar todas las plantas mineras, ¿verdad? Es un factor importante que tenemos que considerar. Podríamos hablar también de la gestión de los recursos, recursos hídricos, costos energéticos, ¿verdad? Que son temas que tienen que ir regulando la minera para poder funcionar. Ahora, en temas de regulaciones ambientales, ¿cómo estas pueden afectar a la producción minera? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Es bueno que existan regulaciones? ¿Es malo? ¿No afecta? Yo creo, profesor, bueno, son buenas porque son un ente regulador. Hay mineras que después hemos tenido casos donde se han hecho mineras y después quedan abandonadas, los relaves, todos esos materiales tóxicos no son cerrados, entonces debe existir siempre un ente regulador para que tal cual como se encontró el sitio que se explotó, quede casi de la misma forma y eso no haya un impacto ambiental. Exactamente. Lo que buscamos básicamente con todas estas regulaciones ambientales eh, es eso, es buscar un equilibrio, buscar un balance que nos permita mantener un cierto nivel de producción en la mina, pero también que no nos vaya a perjudicar a todas las personas que vivimos dentro de un ecosistema, a todas las ciudades o personas que están aledañas a cualquier entorno minero, ya que la minera genera bastante residuos, por lo cual es que sean regulados, que sean fiscalizados, que cumplan con todas estas normas, es de vital importancia para nosotros también como personas que vivimos en un país donde hay gran cantidad de mineras a lo largo de Chile. Estuvimos hablando sobre una ley, 16744 también, que protege este seguro de accidente. ¿Qué es lo que busca proteger este seguro? Esta ley. El objetivo es de prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Beneficia tanto al trabajador como al empleador, porque ambos están protegidos. Exactamente. Este seguro de carácter obligatorio em, protege la seguridad económica y de salud de los trabajadores en caso de cualquier tipo de accidente. Y le tiene que dar las prestaciones económicas y médicas a los trabajadores en caso de que sufran algún percance. Entonces protege a los trabajadores frente a cualquier tipo de riesgo, peligro o accidente que puedan llegar a tener. ¿Qué objetivo persigue esta ley cuando hablamos sobre reeducar a los trabajadores que fueron afectados por algún accidente? Permite aprender un nuevo oficio en caso que el trabajador no vuelva a su área laboral. Exactamente, la alternativa B. ¿A qué nos referimos con reeducar? En caso de que un trabajador eh, pierda en parte su capacidad de realizar las labores que hacía cotidianamente, se debe buscar el enseñarle, el reeducarlo, para a lo mejor ponerlo en otra área dentro de la misma empresa y que así pueda continuar con su labor y continuar trabajando y siga teniendo un empleo. Entonces permite al trabajador aprender
un nuevo oficio y ser reeducado. Esto sobre todo pasa cuando las personas adquieren algún tipo de enfermedad profesional. Por ejemplo, si trabajaba en un lugar con mucho ruido y genera hipoacusia, probablemente lo vayan a poner en algún otro lugar donde no haya tanto ruido, en un sector de oficina, por ejemplo. Y ahí va a tener obviamente que aprender a desarrollar su nuevo puesto de trabajo. Según esta ley, ¿cómo se define un accidente laboral? Una lesión a causa o Es, relación con el trabajo del empleado que resulte en impacto o muerte. Precisamente. En este caso sería la alternativa C, ¿verdad? Una lesión causada o que tiene relación con el trabajo del empleador y que puede resultar en algún grado de incapacidad temporal o permanente o inclusive la muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un accidente laboral y un accidente de trayecto? Si ambos son accidentes. Una es de la casa hacia el trabajo y el otro es en el trayecto del trabajo. Ya, ese sería un accidente de trayecto, ¿verdad? El accidente laboral es cualquier lesión que nosotros vayamos a tener o a desarrollar en nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde nosotros físicamente vamos a desemplear nuestras labores. En cambio, un accidente de trayecto se da durante el camino o durante nosotros, cuando nosotros nos estamos desplazando desde el lugar en el que vamos a dormir hacia nuestro lugar de trabajo o viceversa. ¿Cuál de las siguientes no se considera un accidente de trayecto de estas alternativas? El B, La B, ¿verdad? Un accidente sí. que ocurre en un almuerzo laboral fuera del lugar de trabajo. No se considera un accidente de trayecto. Hablamos recién sobre enfermedades profesionales. ¿Qué es una enfermedad profesional? ¿A qué está relacionada? ¿Por qué ocurre? Es por la causa que la enfermedad le ha dado por causa del trabajo. Puede ser una enfermedad de los pulmones o una tendinitis por movimientos repetitivos en el trabajo. Exactamente, como usted menciona, es una enfermedad o toda enfermedad profesional que es causada directamente y que tiene relación directa por las condiciones del trabajo, por las condiciones del entorno hacia las cuales yo estoy expuesto cuando estoy realizando mis labores. Ahí usted bien menciona el ejemplo de los pulmones, de las sílices, sobre todo en minería, tendinitis, hipoacusia cuando perdemos la capacidad de oír o tenemos incluso problemas a la vista. Ahora, la siguiente, número 12. ¿Qué tipo de prestación me otorga subsidios y pensiones a los trabajadores que fueron incapacitados? ¿Qué tipo de prestación es esta? La economía, Una prestación económica, ¿cierto? Muy bien. Y ahora igual me entrega asesoría y capacitación a los trabajadores. la preventiva. La preventiva, que busca evitar que ocurra cualquier tipo de accidente. Y por ende tenemos las prestaciones médicas que nos van a dar también tratamiento y recuperación sin costo alguno durante todo el tiempo que nos lleve recuperarnos de algún tipo de lesión. ¿Quién es el que se encuentra obligado en caso de un accidente a pagar todas estas prestaciones, a entregarnos estas prestaciones según la ley? el empleador. El empleador, El empleador, ¿verdad? Está obligado a entregarnos todas estas prestaciones sin costo alguno.
Hablamos del Decreto Supremo número 54 también. ¿Y cuál es la función principal que tiene un comité paritario de higiene y de seguridad? La B, La B, ¿verdad? Detectar y evaluar riesgos de accidentes o enfermedades profesionales. El comité paritario también se encarga de investigar cuando ocurre un accidente, cuáles fueron las causas o por qué sucedieron. Ahora, ¿cuál es la importancia del uso de los EPP? ¿Qué hacen los EPP por nosotros? Nos Aminoran los protegen. accidentes, ya sea el casco aminora una caída de alguna tabla, algo así. Reduce el riesgo. Precisamente, lo que hacen los EPPs es reducir las lesiones que nosotros podamos generar cuando ocurre algún accidente. Muy bien, en el ejemplo que nos da ahí, el casco nos ayuda cuando nos cae algo en la cabeza cuando nos golpeamos. Entonces ayudan a amortiguar el daño que nosotros pudiéramos recibir a causa de algún tipo de accidente. Y ahora, ¿por qué es importante que estos EPP se adapten a los riesgos específicos de cada tarea? Es importante escoger el tipo de EPP para cada trabajo. Por ejemplo, los guantes de cabritilla no aguantarían para ser usados con ácido y es necesario usar guantes de látex específicos para esa función. Exactamente. Como usted bien dice, los EPPs tienen distintos tipos de características y soportan distintos ambientes y distintas condiciones, por lo cual estas características de cada EPP deben ser las adecuadas dependiendo de la tarea que nosotros vamos a realizar y nos deben brindar la protección mínima para que nosotros podamos realizar esa tarea sin ningún perjuicio o para minimizar cualquier tipo de accidente. Ahora, si tenemos un caso, un trabajador se resbala en el baño de la empresa y sufre una fractura de muñeca. ¿Este accidente está cubierto por la ley? Si es un accidente laboral, pues, Precisamente, en la letra AA, sí, efectivamente es un accidente laboral porque ocurre dentro de las instalaciones de la empresa en mi horario laboral, ¿verdad? Entonces se considera un accidente laboral, por ende está cubierto bajo las prestaciones de la ley. Ahora, una empleada que viaja en motocicleta al trabajo tiene un accidente en vehículo. ¿Cómo se considera este accidente? Accidente de trayecto. Un accidente de trayecto, ¿verdad? Porque se estaba desplazando hacia su lugar de trabajo. Ahora un trabajador está expuesto diariamente a ruidos y comienza a experimentar pérdida auditiva. ¿Cómo se clasifica este caso? es una enfermedad profesional. Exactamente. Se considera una enfermedad profesional porque me la otorgó el entorno y las condiciones a las cuales yo estaba expuesto y por lo cual desarrollé yo una hipacusia, una pérdida auditiva. En el siguiente caso, un chofer de camión sufre un accidente durante su jornada laboral mientras transportaba productos de la empresa. ¿Cómo sería clasificado esta situación? Accidente laboral. Accidente accidente de laboral. trayecto. Accidente laboral, Como accidente laboral, ¿verdad? ¿Por qué no sería considerado un accidente de trayecto si estaba porque, manejando? porque su trabajo es transportar los productos, no está transportándose ni viajando del trabajo a su domicilio. Exactamente. ¿Por qué es un accidente laboral? Porque él en sí estaba desarrollando las funciones por las cuales fue contratado. Estaba realizando su trabajo por el cual le pagan, por lo cual esto se considera un accidente laboral. Ahora, un trabajador se encuentra manejando maquinaria pesada sin cascos ni guantes.
¿Qué medidas de prevención se deberían implementar para evitar este tipo de situaciones? Yo diría Todas que las la D, mencionadas. todas las anteriores. Ya, en este caso sí, serían todas las anteriores. Debemos asegurar que sea obligatorio para este trabajo el uso de casco y guantes siempre en todo lugar de la empresa. La empresa debería proporcionarle estos equipos de seguridad y todos los EPPs que necesita el trabajador. Se le debería enseñar a la persona, al trabajador, cómo utilizar su EPP y por qué es necesario que lo utilice, por lo cual serían todas las anteriores la más adecuada para evitar accidentes en este tipo de situación. Tenemos un trabajador, está en una plataforma elevada de construcción sin utilizar su arnés de seguridad. En caso de que sufra un accidente, ¿qué clasificación tendría y cómo se podría prevenir? Es un accidente laboral y hay que proporcionar arnés y capacitación. Exactamente. Se consideraría un accidente laboral, ya que está dentro de sus funciones, ¿verdad? Está dentro de su jornada realizando sus labores y habría para evitar esta situación, proporcionarle un arnés y capacitarlo para que sepa cómo ponérselo, cómo usar las colas y la importancia que tiene este EPP para la labor que está realizando. Esa sería la alternativa A. Profesor, tengo una duda. Cuéntame. A usted parece que tiene que utilizar una también también se le utiliza una cuerda de vida, ¿cierto? Ya hay gente que Sí, trabaja en altura. depende del lugar en el cual esté trabajando. Por lo general, el Ah, ya. equipamiento que se utiliza en altura, tenemos el arnés, tenemos las colas, ¿verdad? Que van al arnés, mediante las cuales uno se va a afianzar a la estructura. Si trabajamos en andamio, los andamios tienen que estar certificados y tienen que tener puntos específicos que estén marcados sobre los cuales nosotros nos podemos enganchar. Las cuerdas de vida, dependiendo del trabajo, no siempre están presentes, pero son estas líneas donde nosotros también nos podemos enganchar. Entonces, dependiendo del lugar o de la labor que estemos realizando, son los puntos demarcados sobre los cuales nosotros debiéramos ir enganchándonos cada vez que nos movemos o transitamos en algún lugar en altura. Muchísimas gracias, profesor. Ningún problema. Ahora, en caso 10, un trabajador carga cajas de gran tamaño sin guantes protectores. ¿Qué lesión podría ocurrir y qué prestaciones debería recibir según la ley 16744? En este caso, nuevamente tenemos que va a sufrir un accidente laboral, está ejecutando sus funciones y en caso de que tenga algún percance, debe recibir, bajo el amparo de esta ley, que es de carácter obligatorio, una atención médica y en caso de ser necesario algún tipo de subsidio por incapacidad temporal. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Les voy a compartir al chat, de todas formas, la guía, pero con las respuestas para que puedan ir comparando y viendo ahí las respuestas de las preguntas abiertas que están ahí también. Voy a compartir un link ahora al chat para que puedan ingresar a una actividad que vamos a estar viendo.
Pueden ingresar directamente a través del link que le envié al chat o escanear el código con un celular o con cualquier dispositivo móvil. Y de una contraseña. La contraseña es la que está viendo en la pantalla, 5659202. Vamos a esperar un ratito que puedan ingresar. Vamos a comenzar.
La misma lógica que hemos tenido con
Ahí bastante bien la respuesta de todos. Consulta, ¿han podido o han hecho ingreso a su plataforma e-learning que les proporcionaron? ¿Sí? ¿Le han subido el material para que ustedes avancen en sus cursos? O... Profesor, a través de la tablet nos entregaron una app que se puede ver todo eso, al parecer. Ah, ya, perfecto. Ahí, si no me equivoco, cuando ustedes ingresan, les piden en una sección hacer ingreso con su clave única, ¿verdad? Les Sí, pide loguearse con el Sense. Y les aparece en alguna parte el cerrar sesión dentro de la plataforma. Siempre sale como en las opciones o los tres puntitos. Porque les comento porque es importante que cada vez que ustedes vayan a trabajar, ¿no es cierto? Ustedes se inician sesión, abren su plataforma, trabajan en sus módulos y cuando ya terminen de trabajar es importante que ustedes puedan cerrar sesión en la plataforma para que se pueda enviar el registro hacia Sense de que se está haciendo uso efectivo de la plataforma. Esto no tiene que ver con la asistencia de las clases, ya que eso se toma automáticamente cuando ustedes hacen clic en el link que los lleva a esta reunión. Sin embargo, es importante que después de que ustedes hayan trabajado en la plataforma, cierren sesión para que se pueda enviar ese dato hacia Sense y así ProCap tiene el respaldo de que se está haciendo uso de la plataforma e-learning por parte de ustedes. No sé si alguno ya ha cerrado sesión o no, o lo dejaban abierto y cerraban las pestañas nomás. Entonces es importante ese detalle para que lo puedan hacer. Cada vez que vayan a trabajar, ustedes inician sesión en su cuenta con su clave, ¿verdad? Ahí con su clave única también que les pide el Sense. Y cuando ya terminen de trabajar en lo que es la plataforma o terminen de avanzar en sus módulos, ustedes puedan cerrar sesión también en la plataforma para que sí pueda quedar un registro más completo eh, para la empresa, para Procap. Así Sense tienen conocimiento de que se está haciendo uso de la plataforma. Nuevamente, eso no tiene nada que ver con la asistencia a las clases. Esos son registros distintos. ¿Hay alguna otra duda, otra consulta respecto a los temas, las clases, a la plataforma y learning que ustedes están utilizando? ¿Han podido ingresar todos? ¿Han tenido algún problema? ¿Le han cargado los módulos de sus clases?